no hay tal cosa como un esquema de bandas, porque el techo está al 6%. Sí. Entonces, de facto, no estás en un esquema de bandas. Entonces, para adelante, si vos tenés un swap de 20.000 millones de dólares y 13.000 del fondo que te dejarían vender a 1.506, soltá el techo y no digas que vas a una libre flotación, o decir lo que quieras, pero mandá la señal de que tenés 20 más 13, 33.000 millones de dólares para evitar un overshooting. Y deja que el tipo de cambio se corra a un nivel tal que puedas acumular reservas, aunque sea para pagar los intereses. Vamos a discutir esto, lo discutimos directamente. Yo digo Milei con todo a favor. Con todo a favor. ¿Y vos qué decís? Yo repito mi imagen, digamos. Estaba el mar picado, bandera roja. Todos los de la playa le decíamos no te metas, no te metas, no te metas. Se metió hasta el fondo, se empezó a ahogar. Llegó Besen con un salvavidas, lo saca medio ahogado, escupiendo agua, y cuando está caminando por la arena nos empieza a decir a todos, mandriles, mandriles. Y la verdad que ganar no transforma un programa inconsistente en uno consistente. Y ser rescatado no transforma un programa inconsistente en uno inconsistente. A mí me parece que acá hay que separar la paja del trigo en este sentido. Esa inconsistencia puede persistir hacia adelante y entonces el gobierno poder seguir con un programa dentro de unas bandas de flotación que no te permiten acumular reservas, que te ponen, digamos, en una dinámica de un déficit de turismo, digamos, incluso mayor al último que vimos aquella vez que no tuvimos épocos Macri. Bueno, sí, eso puede pasar porque esto se ha vuelto rescate dependiente. Digamos, en la medida que tengas del otro lado alguien que esté dispuesto a pagar por esa dinámica, puede pasar. ¿Cuánto puede pasar? Creo que lo discutimos con vos, nosotros lo pusimos en un reporte cuando mirábamos casos relevantes de intervenciones del Exchange Fund Stability en monedas ajenas, ¿no? Bueno, Japón en el 85 se pegó un viaje de apreciación cambiaria que duró 7 años, donde el yen estaba a todas luces sobrevaluado, pero como había un acuerdo entre fundamentalmente Estados Unidos y Japón de, digamos, desconfigurar las tasas de interés de cada uno de esos bancos centrales para que los flujos de capitales salieran de Estados Unidos y fueran hacia Japón, uno podría haber dicho el año 1 es inconsistente y hubiese mandril 6 años más. Lo hubiese dicho en el año 2, hubiese sido mandril 5 años más. Bueno, muchas veces los fenómenos de sobrevaluación cambiaria, el problema que tienen es que mientras alguien te construya el puente financiero para soportarlo, pueden durar. Ahí me parece que es donde empezamos a separar la paja del trigo. Mi punto es, yo tengo un fenómeno de sobrevaluación cambiaria derivado de que Argentina está recibiendo un influjo de inversiones eh, que le permite sostener esa sobrevaluación cambiaria y que le permite a uno plantearse la chance de que en el futuro esas inversiones impliquen más exportaciones y una reversión del saldo externo negativo. La respuesta no es solo no. La respuesta es que está pasando exactamente lo contrario. O sea, en lo que va del año, el flujo de inversión, estoy hablando no de cartera, sino el flujo de inversión extranjera real, fue 1.645 millones de dólares negativo. Eso significa que los argentinos le mandamos dólares a compañías del exterior para quedarnos con sus operaciones locales. No hago nombres porque un montón son clientes y no quiero que nadie se sienta afectado, pero la inversión está fluyendo en el sentido inverso a lo que necesita este tipo de cambio. Y por el lado de la cuenta corriente, por el lado comercial más bien, te pongo, porque yo estoy medio aburrido de discutir si este tipo de cambios reales de equilibrio o no es de equilibrio, está apreciado, está depreciado, etc. Te lo pongo con una métrica más palpable, que mi impresión es que hay poco que discutir, digamos, en una métrica como esta que te voy a decir. Dadas las características medio estructurales de Argentina, uno siempre está acostumbrado a saber que Argentina es barato en comida, ¿no? No estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de producción de alimentos. Bueno,
Cuando vos mirás una canasta de alimentos sencilla, digamos, de Argentina, y la comparás con la región, el tipo de cambio que te haría ser igual, que te igualaría, digamos, los precios domésticos con los precios del promedio regional, es 1.550 mangos. Y mi métrica es que Argentina en comida no tiene que ser igual que la región, tiene que ser más barato. Con lo cual el tipo de cambio que te iguala esa brecha argentina, donde la comida en general es más barata, que hoy es 1.700, si vos mirás esa brecha histórica. ¿Se entiende el punto? Yo, che, la harina en Argentina suele valer 80 centavos de dólar el kilo, y en la región vale entre 1 y 1,10. Bueno, ¿cuál es el desalineamiento cambiario tomando esa métrica súper sencilla? Bueno, 20-25%. Ahora, dicho todo eso, mientras Besen ponga la plata, esto es sostenible. Mi impresión, esos 20.000, que los dijo Besen, que los dijo Caputo, que los dijo Milei, hoy no están, y me parece que es la primera duda que aparece súper temprano. Súper temprano. Entonces ahí es donde digo, estamos en un riesgo. La verdad que estamos en un riesgo. Puede no materializarse ese riesgo, pero el riesgo está. A ver, déjame hacer ahí un contrapunto, ¿no? Ujú. No para pelear, pero sí para pensar un poco el tema del plan de estabilización de Milei. Ahí coincidimos, ¿no? La herencia, el tipo, cómo llegó, sin fuerza política, sin nada. Todo eso coincidimos, el punto de partida y además el Horrible, quilombo de los precios totalmente. relativos, que no solamente era un dólar súper atrasado el que te dejan Ujú. Alberto Fernández Massa, sino que también te dejan atrasado las tarifas públicas, los servicios privados, los combustibles, todo un quilombo. Sin reserva en el Banco Central, pues a diferencia de cómo llega Alberto Fernández, Macri le deja 10.000 millones de dólares de reserva al Banco Central y un tipo de cambio bastante competitivo, acá todo al revés, ¿no? El cepo, bueno. El tipo de los ponchazos sin financiamiento, porque la verdad que el FMI hasta abril pasado no le dio ni un vaso de agua. Ujú. Eso es lo que a mí me sorprendió. Ni Milei tenía los dólares, porque obviamente no los iba a tener, porque pasó antes Macri, porque antes pasó Cristina, ni tenía los dólares en el celular, porque ni los marcados, ni JP Morgan, ni el FMI le dieron un vaso de agua hasta abril de pasado, ¿no? Cuando hacen el acuerdo. Entonces, Sí. y por eso hizo el ajuste, como quieras, picapiedra, la ecuación de los jubilados, lo que contamos siempre y demás. Ahora, hoy atraviesa, va al acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo tiene un capítulo, creo yo, de sensatez en el tema del régimen cambiario, la reserva, lo que el 99% de los economistas concuerdan que es necesario en la economía argentina, tener un colchón de reservas, tener un tipo de cambio en este momento que no te exija tanto a la economía real y que te permita acumular reservas, todo eso. Pero bueno, el tipo sigue para adelante. Porque quería la desinflación, porque tenía el gran proyecto político de ganar la elección. Tiene una corrida cambiaria fenomenal, ¿no? Bueno, coincido, saca la carta esta de que, si vos querés, lo lleva a UPA Trump, lo que sea, pero está bien, la alianza de Trump le paga, lo salva con la intervención de BES, entonces. Ahora, en este momento, ¿por qué digo todo a favor? Se le abre el panorama político. Porque el tipo enseguida recalcula, no va a putearlo, la casta, todo eso, sino que va a ponérselos todos de su lado, ¿no? Y están todos saltando en garrocha, los peronistas no saben qué hacer, bueno. Es decir, aislar al kirchnerismo. La verdad que tiene buenas chances de hacerlo, porque hay un clima de época que va hacia eso. Y la verdad que hay que ver si para adelante hacen alguna reformulación con las bandas cambiarias, o si a todos nos gustaría ver efectivamente que en algún momento liberen, que tenga un dólar flotante, con intervenciones, o una banda más amplia, lo que fuera. A mí no me gustaría ver eso. No, no estoy ahí Vos, yo. vos querrías unas bandas más amplias Yo, con quería, yo, acumulación. querría, yo querría flotación sucia, nunca Bueno, libre, no, pero por y eso, me por eso. parece que es lo que viene, y me parece que crawling peg, bandas y flotación sucia es una dinámica razonable, digo, Está de bien, por libro eso. de texto. Sí, sí. Pero es que en tu alocución está implícito que yo digo,
No, pero a lo que voy es, tenés equilibrio fiscal. No importa, superávit primario tenés, ¿viste? No importa si es el equilibrio fiscal Ujú. total o no, pero tenés un superávit primario inédito. Tenés alineada la política, tenés un régimen cambiario que es de bandas, que es flotación, no es un crawling peg, no es un tipo de cambio fijo, que era el gran problema. Todos decíamos cuando empezó la convertibilidad, esto en un momento va a explotar. Va a explotar. Pues las cajas de conversión con tipo de cambio fijo explotan. Bueno, duró 10 años porque lo financiaron. Eh, yo me imagino que al gobierno le hubiese encantado en algún momento hacer una cosa, pero bueno, tuvo que pasar del crawling peg a flotación porque no le iban a dar el financiamiento para el crawling peg. El FMI le dijo, ni en pedo te presto 20.000 millones de dólares para que hagas un crawling peg. Anda a flotación. Bueno, discutieron las bandas, la pusieron ahí. Pero ojo, el dólar subió 35% en el camino respecto a lo que era el crawling peg original. ¿Te acordás la devaluación de Kicillof? 20%, estaban todos devaluación. El dólar subió 35%, de 1.100 a 1.450 o 1.480. Y hoy, por eso lo que entiendo respecto a la inconsistencia, que habrá que ver si te entra en financiamiento y podrás hacer una flotación mucho más suave o incluso sostener un tipo de cambio, no sé si pero bastante cercano a este. Si no te entra financiamiento, será un tipo de cambio un poco más alto. ¿No ves eso como un problema menor? No, lo que está implícito en lo que vos decís, creo, Sí, es que yo estaría diciendo que Milei se equivocó a partir del 10 de diciembre de 2023. Yo no creo eso. sí, O está sea, bien. en lo que vos me contás, es como que yo digo, che, hicieron todo. No, no, yo no pienso eso. Yo creo que el programa, eh, o nada, lo que hizo con lo que le dejaron, que la verdad que como vos bien decís es muy complicado, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 estuvo razonablemente bien. En octubre del 2024 se prendió la primera alarma. ¿Cuál fue la primera alarma? Brecha de 60%, brecha cambiaria de 60%. O sea, el mercado te estaba poniendo un precio indicándote que el dólar estaba desalineado. Y ahí construiste el primer puente, el blanqueo. En vez de comprarte esas reservas y esa negra, la pusieron acá, la traigo para el lado del central y con eso reconfiguramos. Estoy diciendo con todas operaciones de mercado muy razonables. Apotaste el rulo de que las compañías pidieran crédito en dólares para vos. Todo esto se basa en el problema libertario de no comprar reservas porque eso implica emitir dinero. Pero bueno, pasó. Eso se te agotó en abril. En abril el fondo te dice, yo te ayudo, yo te ayudo. No vayas a 1.500 ni a 1.400. Ponete a comprar en 1.300, que eso sí es un corrimiento cambiario, pero cuando te pongas a comprar en 1.300 y la gente sepa que yo estoy con 14.000 a 1.400, eso es un equilibrio y te das un programa de un año de recomposición de reservas. Bueno, y ahí aparece la dinámica entre libertaria y electoral de no acumular reservas. Entonces, cuando vos me decís, che, lo político, check, de acuerdo. Lo fiscal, check, de acuerdo. Pero negro, ¿y lo cambiario, las reservas? No es que está más o menos, está peor que lo que recibiste. Y lo que recibiste, los tres acá, dijimos, es la peor herencia en materia de reservas netas de la historia de la Argentina. Hoy estás peor. ¿A dónde voy? A mí me da la impresión de que a veces el gobierno inventa teorías absolutamente tiradas de los pelos y un montón de gente sale a buscar papers, experiencias históricas, dinámicas que lo justifiquen. Gente, el riesgo país tiene tres drivers, tres. El político, el fiscal y el de reservas. Milei está bien en lo político, bien en lo fiscal. Por eso el riesgo vale 650 y no 1.500. Pero en el de reservas está horrible. Entonces, agarra Perú. Perú, ¿cómo está en el político? Horrible. Vuelan los presidentes, se suicidan, los meten presos, no sé qué. ¿Cómo está en el de fiscal? Bien, normal, digamos, normal. ¿Cómo está en el de reservas? Te doy la métrica porque me parece que es la más importante cuando uno mira la economía peruana. A Sí, Perú sí, le flotan la en el mostramos mercado recién, 40.000 20% del millones. PBI, 20% del PBI, sí. Ni siquiera, no me importa como el PBI, me importa como la deuda que flota en el mercado, porque el tenedor de bonos mira eso. El outstanding de la deuda peruana es 40.000 millones de dólares, las reservas netas son 80.000. El outstanding de nuestra deuda
30 puntos el producto, multipliquemos por 7, 200 mil millones de dólares para hacer un número redondo, y nuestras reservas netas son menos 14.000. O sea, ¿cómo el riesgo país va a valer 400 puntos? Si de vuelta te chocas con una ramita en el camino, no tenés un mango para pagar. Entonces, cuando vos sos riesgo país dependiente, el mercado no te penaliza en materia de precios si tenés un acervo de reservas. ¿Qué señal le da al mercado? Mirá, si se vuela el riesgo país por la política, por un shock externo, por un shock interno, por una inconsistencia macro, tranquilo que yo tengo los próximos 5 o 6 pagos guardados en el central. ¿Sí? Y entonces voy a poder devaluar, voy a poder corregir, voy a poder ajustar y qué sé yo. Ahora, si vos no tenés nada en el central, lo que te pasa es esto. ¿Qué pasa si Caputo de los 20 que pasaron a los 5, mañana te dice, che, 5 tampoco hay 0 para enero? ¿Qué empezamos? Con la joda de pagar con las reservas del fondo, después le pedimos a los chinos para cancelar el fondo, y No, no, después pero vamos por a llegar eso, a pedir a a veces ver, para cancelarle a los chinos. Bueno, entonces, pero por eso. a partir de octubre del año pasado, el programa entró en una inconsistencia que te la salvó el fondo primero, que te la salvó el BES en segundo, y mi punto es no busques el tercer rescate porque no existe. Pero por eso, a ver, por eso yo diría, mirando para adelante, nosotros decíamos, el Pero te crawling estoy peg no va mirando para más, adelante. Estoy no, mirando no para adelante. aprovechar, Lo que digo, no aprovecharon, pero necesitas un para, riesgo país yo consistente y coincido, no vas a trabajar con esta dinámica de reservas. pero pará, yo coincido, no aprovecharon el blanqueo, estuvieron vendiendo, el Banco Central perdió 4.000 millones de dólares en el verano para sostener el crawling peg del 1% mensual y demás. Pero bueno, todos decíamos, bueno, ya está, van a la flotación, ahora acumulan reservas, van a tener un tipo de cambio más alto y demás. No importa, llegaron como llegaron, requirieron el rescate de Trump y ahora están parados acá. Parados acá, por eso, obviamente tiene un riesgo estar con el dólar pegado al techo de la banda y con este esquema cambiario, porque te llevan un shock que se te derrumba Wall Street de una manera muy importante y te pones a vender dólares en el techo de la banda y estás bombardeando tu propio capital político. Todo lo que construiste vos lo estás bombardeando. Te estás comiendo un shock externo y por no dejar flotar, cuando podés decir, miren, justamente tenemos toda la fortaleza. Esto es un programa distinto a los del pasado, a diferencia de lo que hizo el kirchnerismo, de lo que hizo Kicillof, de lo que hizo Massa, de lo que hicieron todos en el pasado. Ahora no tenemos un tipo de cambio ni con cepo ni fijo, o lo que hizo Cavallo en la convertibilidad. Bueno, yo entiendo todo eso. Ahora, planteado para adelante, por eso te pregunto, Vamos para ¿no ves adelante. claro, que bueno, la discusión, me imagino que definirán cuál es el esquema cambiario a partir de ver dónde queda ubicado el riesgo país una vez de que termines con todo el proceso político? Porque obviamente toda esta discusión que tenés por delante, el Pero presupuesto, la reforma impositiva y demás, ves que ahora me hiciste acordar qué me hizo calentar. Vos te golpeaste la cabeza, Maxi. O sea, ¿por qué? pero ¿cómo vas a definir el esquema cambiario a partir de dónde queda el riesgo país? Estás pensando al revés. El riesgo país queda en el lugar donde vos definís el esquema cambiario. O sea, el riesgo país depende del esquema cambiario, no al revés. Caputo nos está No, tratando de explicar a todos los economistas del mundo, pero más importante aún, al mercado internacional de capitales. sí, sí. Caputo va a Nueva York y le dice a los fondos y a los bancos, es así, primero me financian y después, primero el mercado me financia y después acumulo reservas. Y los fondos le dicen, mirá, nosotros somos el mercado, es al revés, porque los bancos te prestan en función de tu situación de solvencia. Seas una persona y pides una tarjeta de crédito, o seas una economía e intentes refinanciar deuda. Entonces, para adelante, tenés 13.000 millones de dólares del fondo para vender 6% arriba de donde estamos hoy. Con lo cual, te corrijo algo que dijiste, no hay tal cosa como un esquema de bandas, porque el techo está al 6%. Sí. Entonces, de facto, no estás en un esquema de bandas. Entonces, para adelante, si vos tenés un swap de 20.000 millones de dólares y 13.000 del fondo que te dejarían vender a 1.506, soltá el techo y no digas que vas a una libre flotación, o decir lo que quieras, pero mandá la señal de que tenés 20 más 13, 33.000 millones de dólares para evitar un overshooting. Y deja que el tipo de cambio se corra a un nivel tal que
puedas acumular reservas, aunque sea para pagar los intereses. Emanuel, a ver, yo coincido en que lo hemos No, dicho bueno, varias ahora, veces, ahora estoy que el tranquilo. gobierno podría, no, que el gobierno podría decir, miren, justamente porque estamos fortalecidos, porque atravesamos todas las tormentas, porque estamos en otra etapa y demás, ahora las bandas se amplían para darle libertad al mercado Decíalo y como eso va a quieras, ser estoy de desde acuerdo. la fortaleza, lo dije varias veces. Y además, yo coincido que cuando si el mercado llega a ver al Banco Central comprando 200 millones de dólares diario o 150 o así un mes, el riesgo país se desploma. Porque lo hemos visto también en el proceso eh, con cepo, con recesión y demás, lo que le pasó entre diciembre y mayo del año pasado, digamos, que fue el gran derrumbe del riesgo país cuando compraron 17 mil millones de dólares y monetizando la economía. Entonces, yo coincido todo eso. Ahora, también trato de entender que hoy los problemas me parece que son menores respecto a los problemas que tenías antes. Y es más, te digo, tal vez pensándolo lo que yo decía No, no, anteriormente, no, pero Maxi, el gobierno en tiene una reservas son discusión 3.000 política. palos más graves que los que ¿Cómo? tenías antes. ¿Cómo? En reservas son 3.000 palos más grandes que los problemas que te dejó Massa. No es menor el punto. Pues si no estamos fingiendo demencia. ¿Vos O decís sea, cuando Massa, por las reservas netas negativas? por supuesto, porque si nos espantamos todos de que con Massa quedaste con 11.000 millones de reservas netas negativas, ahora que estás en menos 14, menos 15, dependiendo de cómo hagas la cuenta, bueno, es 3.000, 4.000 palos más grave que eso. Pero si No, no, hacemos la cuenta de reserva neta, depende de quién gobierna. Y entonces cambiamos los no, parámetros. no, 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 pero hay que ver el Misma contexto. cuenta, da 3.000 palos, No, da 3.000 palos peor. pero Emanuel, hay que ver el contexto. Eh, Más allá de las reservas que tuvieras negativas Pero que te hermano, dejó el Massa, contexto es rescate del fondo, a rescate Massa de le él del podía fondo. entrar, a Massa le podía entrar 15 mil millones de dólares de Sí, superávit comercial y no le iba a quedar ajá. un solo dólar en la reserva a los 6 meses. ¿Y a Milei sí? ¿Cómo? ¿A Milei sí? Sacando la corrida que tuvimos en la campaña electoral, Bien. los dólares de las reservas Pero fueron a Maxi pagar deuda, sacando, fueron a pero pagar Maxi, vencimiento de deuda. pero Maxi, sacando esta cara, yo soy un pibe fachero. O sea, no, sacando la corrida, no, es con la corrida. Porque la corrida es parte de tu inconsistencia macro. Corrida que no empieza el 7 de septiembre con la provincia de Buenos Aires, se agrava. Pero la corrida empieza con el desarme de las LEFIs. Sí, la corrida Bueno, empieza en un proceso sí de entonces dolarización lo que muy digo, fuerte anterior. entonces lo que digo, que vos estás en un equilibrio, digo, en una dinámica de desacumulación de reservas. No es que Hmm, esta dinámica es un equilibrio estático en el cual ni empeorás ni mejorás. Ahora, sí. obviamente, coyunturalmente, metés el riesgo país en 700, las compañías argentinas salen a emitir deuda al 7,5 o al 8, bueno, te armaste un puente de 2, 3 meses. Ahora, los programas macroeconómicos de estabilización usan un puente, dos puentes, no son una consecución de puentes. En algún momento entran en un equilibrio donde, uno, los relativos están bien, los precios relativos de Argentina no están bien, particularmente el salario real no está bien. Dos, fortalecen la situación del Banco Central porque parte del desafío de la estabilización es que vos no amenaces con multiplicar los precios relativos por dos, o sea, devaluar. Y ese riesgo lo eliminás cuando el Banco Central está rebalsado de reservas. Entonces, si le queremos decir a esto programa de estabilización, yo no veo ninguno de los componentes que me permiten decir el programa de estabilización salió bien. Tal vez esto es un programa de estabilización que solo el gobierno conoce, porque es el programa de estabilización más raro del mundo, no es público. Todos los programas de estabilización señalizan, o sea, van, digamos, contando hacia dónde vas, pero descarta ese punto por ahora. Si es un programa de estabilización, salió mal. No pasa nada, requiere una corrección, ¿eh?